Hola gente, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bien, en este video quiero continuar con el proyecto del edificio que estuvimos trabajando en otros videos anteriores para el diseño de red a través del método cinético con la planilla en su versión deluxe. Estuvimos también realizando el cálculo de la bomba y en este caso en particular les quiero mostrar cómo poder interactuar con las celdas donde debemos ubicar todos los datos correspondientes y de esa forma poder determinar cuál debería ser la capacidad de volumen de los estanques hidroneumáticos. Así que si quieren saber todos los detalles, acompáñenme en este video. Bien, en primera instancia vamos a ver la lámina donde se encuentran los detalles de la sección de bomba y acá al costado superior nos vamos a encontrar de que este proyecto cuenta con dos estanques hidroneumáticos con 500 litros de capacidad cada uno. Entendamos de que el estanque hidroneumático es un sistema el cual ayuda al funcionamiento regular de las bombas. Es básicamente para evitar que las bombas se sobreexijan y con eso alargamos la vida útil de estas mismas. Entonces básicamente le estamos proporcionando una presión adicional de manera constante al sistema de distribución de agua potable en la medida que se requiera. No es todo el rato, sino que en la medida que se va utilizando la instalación y la presión baja a cierto nivel, el estanque hidroneumático va a actuar para evitar que las bombas funcionen en un plazo prolongado. Entonces vamos a ver la planilla de cálculo donde establecimos los antecedentes de la bomba y el diseño de red para entender cuáles son los parámetros que tenemos que tomar en cuenta. En este proyecto nosotros habíamos mencionado que se iban a utilizar cierto número de bombas, en este caso iban a ser 3. En este caso estamos viendo la etapa número 1 y la cantidad de caudal que nosotros habíamos seleccionado era de 460 litros. Entendamos de que esta capacidad de caudal nosotros la obtuvimos cuando realizamos el diseño de red y mencionábamos de que el caudal máximo probable del proyecto, por lo menos en la etapa 1, donde están 3 torres, la sala de basura que está también en la parte de conserjería y también la sala multipropósito, todas esas secciones teníamos que sumar los artefactos para determinar cuáles iban a ser los caudales de esa etapa. Voy a mostrar el plano para que podamos recordar cuáles fueron los elementos que tuvimos que considerar. Aquí está el detalle de la sala multiuso. Aquí nos vamos a encontrar con la sección de la portería. Para agua potable fría, este es el que me interesa. Siempre cuando realizan el cálculo del caudal máximo probable, los artefactos que debemos de considerar son los de agua potable fría. Entonces aquí tenemos la sala de basura y también la sección de la portería. Y los edificios que teníamos que contemplar, en este caso acá tengo la planta general, estábamos trabajando con la etapa número 1 y estábamos viendo 3 departamentos. Cada departamento tenía un total de 5 plantas y en cada planta había un total de 4 departamentos. Entonces aquí teníamos que ver cuánto iba a ser la presión que iba a llegar a este edificio más alejado, que justamente coincidía, y acá fijamos como un punto 4. De ahí íbamos a subir hacia nuestra torre. Entonces esta es la torre C. Y en la torre C, nosotros vamos a ver acá el tipo de torre. Aquí tenemos la torre B y la torre C se encuentra aquí. Habíamos mencionado también en el video anterior que este tipo de departamento, la planta número 1, iba a ser distinta a las plantas superiores. Y básicamente se diferenciaba porque en la sala de basura tenía un lavatorio. Pero cada departamento básicamente tenía 2 baños completos, con baño tinen considerando. Por lo tanto acá tenemos 33 por 2, son 66, más el lavaplatos que vale 12 y la máquina de lavarropa que vale 15. Y en total nos iba a dar un valor de 93 litros sobre minuto. Entonces en la planilla, primero realizábamos el cálculo del trazado que partía desde la sala de bomba hacia el último edificio y eventualmente íbamos a ir subiendo. Aquí yo estoy juntando la información de los 2 videos. En todo caso, aquí arribita les voy a dejar los enlaces de los videos que aplicamos para este proyecto para que puedan ver todos los detalles en caso de que no lo han visto. Entonces, desde el remarcador al punto 1, cuando ya empezábamos a calcular
el interior de nuestro último departamento y vamos a verificar cuáles iban a ser las pérdidas de presión. Recordemos también de que en la medida que vayamos aumentando planta por planta tenemos que considerar las cotas. Y eso iba a hacer que la presión inicial que nos iba a proporcionar la bomba en un comienzo se iba a ir reduciendo drásticamente en la medida que íbamos subiendo. La bomba que nosotros seleccionamos, que está de hecho en el proyecto, nos proporciona una cantidad de 49 metros de columna de agua. La selección de la bomba está en esta parte, en donde acá seleccionamos la bomba marca Pedrollo de la serie 2CP y el modelo es una 40180C. Y como son 3 bombas, repartimos los caudales. La idea es que los caudales, entendamos de que acá utilizamos el caudal máximo probable, los caudales se puedan distribuir para que las 3 bombas que están en funcionamiento puedan proporcionar una mayor cantidad de presión. Y, en consecuencia, obteníamos de que un caudal de 250 multiplicado por 3 era superior a los 460 que estaba pidiendo el proyecto. Por lo tanto, con esta cantidad de caudal, la bomba es capaz de abastecernos una presión de 49 metros de columna de agua. Recordemos que en el video de la selección de la bomba determinamos cuál iba a ser la curva de funcionamiento de la bomba, verificando cuál iba a ser su modelo, y ahí obteníamos la presión dependiendo del caudal. Entonces aquí yo me encuentro en el catálogo, voy a bajar para mostrar la curva de funcionamiento. Dentro de esta gráfica nosotros nos encontramos con los valores de los caudales que nos van a proporcionar cada una de las bombas y cuál va a ser la presión según su caudal. Entonces, la bomba que nosotros seleccionamos es la 2CP 40180C y el caudal que queremos aplicar es de 250 litros para cada bomba. Por lo tanto, aquí yo tengo los caudales en litros sobre minuto, me ubico justo donde están 250 y resulta que intersecta con una presión que está muy cerca de los 50 metros de columna de agua. Entonces, básicamente, tenemos que establecer cuál es el valor de esa presión, o bien, más fácil para nosotros, ubicarnos en esta tabla donde tenemos la bomba, la 40180C, y resulta que tenemos, por ejemplo, 250 y me entrega una presión de 49 metros de columna de agua para 250 litros sobre minuto. Entendamos de que ese es el caudal del QMP. De todas formas, para poder acceder a la base de datos de todas las bombas que considera esta hoja de cálculo, podremos verla haciendo clic en esta ilustración. Aquí ustedes van a poder filtrar las distintas bombas según su proveedor, la serie, caudal máximo y todos los antecedentes que aparezcan en estos segmentadores de datos. Entonces, por ejemplo, proveedor marca Pedrollo. Vamos a seleccionar una bomba trifásica. La serie es una serie 2CP. Y acá me voy a encontrar con los modelos. Entonces voy a filtrar la 2CP 40180C. Y aquí ya me encuentro con los caudales generales de todas las bombas y los valores de las alturas manométricas que proporciona cada una de las bombas van a aparecer disponibles en los caudales que correspondan. Entonces nosotros mencionábamos de que el caudal que estamos seleccionando es un caudal de 250 litros. Entonces yo voy a avanzar hacia el costado derecho y justamente acá donde me aparece 250 litros me aparece la altura manométrica. Entonces ustedes pueden filtrar tanto por el catálogo técnico que proporciona el proveedor como también en la base de datos de esta planilla. De todas formas, la descarga de acceso para los documentos técnicos los van a encontrar acá, en la hoja de base de datos. Aquí tengo la sección del catálogo técnico y esto va a hacer que se abra esta página de enlace compartido de Google Drive y acá van a poder encontrar la carpeta de bombas y acá van a poder descargar los catálogos de las bombas. El catálogo que yo estoy mostrando es este, que se encuentra acá. Bien, esto solamente es un acceso para las personas que adquieren la planilla. Bien, entonces nos vamos a la sección de las bombas. Ya tenemos claro que estas fueron las bombas que nos sirvieron para el proyecto. Y ahora vamos a ver cuánto es la presión que se pierde en todo el sistema. Cuando yo realizo los cálculos, en el video que mencioné sobre el diseño de red, mencionábamos de que el departamento que estaba al costado derecho, en el último piso de la torre C, iba a tener una presión más desfavorable de 28.85 metros de columna de agua. Por lo tanto está bastante bien.
y las pérdidas de presión que se generaron a la hora de ir subiendo en la instalación por roce en la tubería y por roce en las piezas especiales, básicamente fue un valor de 20.15 metros de columna de agua. Entonces ahora, ¿cómo puedo utilizar esta información a mi favor para poder dimensionar de forma correcta el volumen del estanque hidroneumático? Muy sencillo, nos vamos a la sección de hidroneumáticos. Entendamos de que esta nueva actualización tiene toda la parte de acceso directo al costado izquierdo de la planilla. En la parte de arriba son los botones de acceso e interacción de algunos contenidos, y en la parte de abajo básicamente es la interacción entre las distintas hojas de cálculo. Nos vamos a la sección del hidroneumático. Acá este nuevo formato es un poco más compacto. La versión anterior teníamos que irnos desplazando hacia abajo, pero aquí lo quise hacer un poco más compacto para poder visualizar todos los contenidos. Y voy a agrandar acá la planilla para que puedan ver los textos un poquito más grandes. Bien, acabo de hacer un acercamiento y estoy utilizando la hoja completa. Me aparece el caudal máximo probable del proyecto. Ese valor sale directamente de la hoja de la selección de las bombas. Aquí yo tengo los 460. Ese valor, entendamos de que tiene que ser acorde al caudal máximo probable de los artefactos totales que tiene que abastecer las bombas que estamos seleccionando. También he de mencionar que todas las celdas que están marcadas en un color amarillo son las celdas donde están las fórmulas, y tendremos los resultados en la medida que vayamos ingresando nuestros datos en las celdas que están sin color, las que están en blanco. También aparece una flecha en color rojo que nos va a indicar que ahí es donde tenemos que ingresar la información, y para algunos criterios que quizás olvidemos o que tengamos ciertas dudas, vamos a encontrar estos botones que básicamente es una guía, es una ayuda que nos va a permitir saber qué es lo que debemos de ingresar o de qué se trata el antecedente. Por ejemplo, el caudal de partida, QA, vamos a colocar acá este botón, vamos a hacer clic y dice: el caudal de partida debe ser mayor o igual al caudal máximo probable del proyecto. Debe ser igual o mayor. De todas formas, acá igual aparece una leyenda. Entonces, por ejemplo, el caudal de partida yo voy a colocar 500. Con eso ya me empieza a aparecer cierta información que se va a ir rellenando de manera automática. Ahora, el caudal medio de la bomba, para que tengamos el valor correcto, tenemos que determinar cuál va a ser el caudal de parada o de desconexión. Y acá dice que debe ser al menos igual al 25% del caudal de partida. Igual si presionamos ese botón nos va a aparecer este mensaje y dice: el caudal de parada o desconexión es el caudal de agua potable que puede entregar la bomba a la presión de desconexión. Y luego dice que debe ser al menos igual al 25% del caudal de partida. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, 500, voy a darle un valor de 200, a modo de ejemplo. Bien, ahora debemos seleccionar cuál es la potencia de la bomba en caballos de fuerza. HP significa horsepower, que en español son caballos de fuerza, por si alguien no lo sabe. Y la bomba, cuando yo la seleccione, me va a aparecer la información técnica al costado derecho. En esta información técnica me aparece cuál es su potencia en caballos de fuerza. Entonces tengo 5.5 caballos de fuerza. Entonces, ¿qué voy a hacer con eso? Me voy a dirigir acá a la sección de hidroneumático, voy a escribir 5,5, importante que sea con coma. Y me dice que la frecuencia del motor en minutos es de 2 minutos. Ahora, ¿cómo determinamos este valor de la frecuencia del motor? Abajito nos vamos a encontrar con un extracto de una memoria técnica que indica cuál es la relación entre la potencia de la bomba y el tiempo que tenemos que destinar para la frecuencia del motor de esta misma. Entonces, por ejemplo, acá dice entre 5 y 7.5 caballos de fuerza, la cantidad de minutos debe ser asignado a un valor de 2. Ahora, con ese antecedente nosotros podremos determinar el volumen de regulación y el volumen total. Pero antes hay que determinar cuál va a ser la presión de conexión y la presión de desconexión. Entonces, acá voy a presionar este botón para ver qué me dice. Me dice: la presión de conexión debe ser al menos igual o inferior a la presión que necesita el proyecto. Y acá en este caso, la presión que necesita el proyecto es de 27.15 metros de columna de agua. Sin embargo, hay que calcular antes cuál va a ser la pérdida de presión en el remarcador, porque eventualmente nosotros realizamos el cálculo de las pérdidas de presión, tanto en el trayecto que parte desde la bomba hacia el último edificio, luego lo que sube hacia el último departamento y eventualmente lo que
se estaría perdiendo dentro del mismo departamento hasta el último artefacto. Pero no consideramos cuánto es la pérdida de presión que se genera en el remarcador. Entonces aquí voy a mostrar una parte adicional a este video, porque este video se centra en el cálculo de estanque de hidroneumático. Por lo tanto, aquí ya tengo algunos antecedentes listos, pero esto corresponde al cálculo de la pérdida de presión que se produce en el medidor o remarcador. Aquí yo tengo los artefactos de un departamento, del que estamos calculando, y tenemos la dotación que corresponde a edificio de departamentos con arranque independiente o remarcador e incluyendo solo uso doméstico. Estamos considerando 300 litros por habitante al día y finalmente le asignamos un valor de 8 habitantes para este departamento. Lo que en consecuencia nos da 2.4 metros cúbicos día de consumo máximo diario. ¿Qué hacemos con el consumo máximo diario? Tenemos que aplicarlo a la fórmula de la pérdida de presión por roce en el medidor y debemos aplicarlo junto con el caudal máximo probable del departamento. Para eso tenemos que lograr que dichos valores sea inferior a 5 metros de columna de agua. Entonces lo que hice fue seleccionar un medidor más grande, ya que el diámetro de 13 milímetros me entregaba una pérdida de presión demasiado alta. Recordemos que tiene que ser inferior a 5 metros de columna de agua. Entonces resulta que cuando yo selecciono un diámetro de 13, estoy utilizando con el método 2 el consumo máximo diario más alto posible, que en este caso es 3. Y el gasto máximo probable es el que corresponde a nuestro departamento, que es 39.52. Entonces, al seleccionar un diámetro de 19, yo voy a obtener un consumo máximo diario de 5 metros cúbicos día. Así que dejo acá como estaba inicialmente el diámetro de 19 y con eso logro tener una pérdida de presión en el medidor, entendamos que en este caso es el remarcador, de 2.25 metros de columna de agua. Entonces, con esa información, yo me dirijo nuevamente a la sección del estanque hidroneumático y coloco acá el valor que no aparece aquí, 2.25. Entonces acá voy a colocar 2.25 y eso va a hacer que la presión necesaria para este proyecto, para que le llegue una buena presión, tiene que ser de 29.4 metros de columna de agua. Ya, esta es la presión necesaria que requiere el proyecto al comienzo, desde el punto de partida, no desde el punto del departamento. Ya eso dejémoslo claro en ese sentido. Ok, la presión de conexión. Acá me dice que tiene que ser igual o inferior a la presión necesaria que requiere el proyecto. En este caso yo recomiendo utilizar una presión que esté cercana a la presión mínima de servicio. Y por normativa, cuando un artefacto se abastece a través de un sistema mecánico, se menciona de que la presión mínima tiene que ser igual a 7 metros de columna de agua. Y yo en lo personal siempre le agrego 1 metro de columna de agua más por un tema de holgura. Así que digamos que la presión de conexión va a ser de 8 metros de columna de agua. Entonces, lo último que me queda por hacer es indicar cuál va a ser la diferencia entre la presión de conexión y la presión de desconexión. Y acá en esta ilustración aparece un mensaje de ayuda que dice que deberá ingresar la diferencia de presión entre PA y PB y esta diferencia de presión tiene que fluctuar entre los 10 y los 15 metros de columna de agua. Entonces vamos a colocar acá aceptar y por ejemplo colocaremos 10. Entonces ya con eso vamos a poder establecer cuáles van a ser las presiones de conexión y la presión de desconexión. Entonces yo acá tengo la presión de conexión, que en este caso se expresa en metros de columna de agua, en kilogramos sobre centímetro cuadrado o en atmósfera. ¿Y por qué lo represento en distintas unidades? Porque resulta que en la memoria técnica que está un poquito más abajo, estamos considerando acá el valor de 1. Y ese valor de 1 corresponde a una atmósfera. Entonces ahí tenemos que tomar en consideración que las presiones que vamos a utilizar para que se pueda aplicar esta operación matemática, nos conviene que trabajemos con esa unidad de medida. La presión de desconexión va a ser igual a 18 metros de columna de agua. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cuando yo tenga que utilizar ciertos artefactos y la bomba me entregue una presión de 18 metros de columna de agua o más, no va a ser necesario el funcionamiento del estanque hidroneumático. El estanque hidroneumático lo que va a hacer es suplir la presión que carece la bomba. ¿Y cuándo podría carecer la presión de la bomba? Cuando muchos artefactos empiezan a estar en funcionamiento. Entonces, cuando lleguemos, por ejemplo, a los 8 metros de columna de agua, necesitamos una presión adicional en el sistema para que pueda
el artefacto más desfavorable tener la presión necesaria. Entonces justamente cuando lleguemos a los 8 metros de columna de agua, el hidroneumático va a actuar. Incluso podríamos aumentar esta presión de conexión, pero ¿por qué elegí los 8? Porque con este valor me está dando un volumen total del estanque necesario para el funcionamiento de 495.78 litros. Y curiosamente coincide con el volumen que se seleccionó en el proyecto. Entonces por eso seleccioné el valor de 8 metros de columna de agua. Si yo hubiese colocado una presión un poquito mayor, ahí el volumen del estanque tiene que ser más grande. Entonces acá yo tengo los resultados del volumen de regulación del hidroneumático y el volumen total del estanque. El volumen de regulación básicamente es el volumen que nos permite saber cuál debiese ser la capacidad del sistema interno del estanque, que finalmente nos va a proporcionar la presión que necesitamos. Y el volumen total del estanque es el volumen que viene por defecto cuando lo compramos. El proveedor nos indica cuánto va a ser el volumen de cada estanque. Y eso también nosotros lo determinamos acá, en esta fórmula. Entonces yo voy a dejar acá una presión de conexión de 8 metros de columna de agua. Tengo 495 litros, que es lo que requiero. Y finalmente podremos buscar el estanque hidroneumático que se adapte a las necesidades de nuestro proyecto. Entonces, acá al costado derecho, en estas casillas que están apartadas, voy a encontrar la marca del estanque. Voy a poder seleccionar entre estas dos que están disponibles. Voy a seleccionar la marca Bosch y debo de indicar cuál es el modelo. Por defecto me aparece esta ilustración, pero debo de seleccionar correctamente el modelo. Por ejemplo, si coloco este modelo, me dice que el volumen del estanque es insuficiente. Bien, entonces, como la capacidad en litros del estanque que yo requiero es de 500 litros al menos, porque tengo 495 litros acá, voy a seleccionar el HB500 PN10 o PN16. Y aquí me dice que el tipo no especifica, la cantidad en litros es de 500 litros, la presión va a ser de 16 bares y acá el diámetro de conexión es de 1,5 pulgadas. Así que de esa manera nosotros podemos saber cuáles son las características de nuestro estanque hidroneumático. Y finalmente, ahora sí podremos imprimir la memoria de cálculo, ya que tenemos los antecedentes de la bomba y ahora el antecedente de la selección del estanque hidroneumático. Así que nos vamos acá a esta parte superior. Ahora en esta sección vamos a presionar este botón, el cual nos permitirá ilustrar la memoria de cálculo de la bomba y el estanque hidroneumático. Presionamos, vamos a guardarlo con un nombre, memoria final estanque. Guardamos. Y ahora nos vamos a dirigir a mi carpeta de descarga. Aquí tengo memoria de cálculo y ya me empieza a aparecer los antecedentes. Entonces al principio voy a tener una lectura bien extendida de los puntos que menciona la normativa. Y posteriormente más abajo, lo que me interesa aquí, los detalles técnicos de la selección de la bomba. Esto ya lo vimos en el video de la selección de bomba. Aquí tenemos las características técnicas de la bomba, como también cuáles son los requisitos del proyecto. Y más abajo ya empezamos a ver el cálculo de volumen de regulación y el volumen del estanque hidroneumático. Entonces acá nos vamos a encontrar con los antecedentes de nuestro proyecto. Y esta parte es súper potente porque nos facilita bastante a la hora de entregar la documentación necesaria a la entidad que nos esté fiscalizando el proyecto. Así que de esa manera nosotros podemos obtener cuáles son los valores. Y acá hay un contenido adicional que tiene relación con cuál va a ser el estanque de almacenamiento de agua potable. Solamente considerando el caudal máximo probable del proyecto y un funcionamiento de 1 hora, que es lo mínimo que se requiere para estos casos. Si queremos aplicarlo a instalaciones de agua potable rural o otro tipo de infraestructura, ahí podremos realizar los cálculos en la sección de la norma 691. Pero ya hice un video sobre este contenido, aquí no hay mucho cambio, no hay mucha actualización en esta nueva versión. Por lo tanto, también aquí arribita les voy a dejar el enlace para que puedan ver ese video y cómo utilizar estos contenidos. Así que eso, gente, espero que les sea de utilidad este video, espero que a las personas que adquirieron la planilla y que les va a llegar esta actualización les sea de utilidad. Y si ustedes son nuevos en el canal y están viendo este video por primera vez, les invito a que se suscriban y así puedan saber cuándo subiré los nuevos contenidos. Y si quieren también obtener esta planilla,
me pueden enviar un correo. Aquí abajito está apareciendo mi correo electrónico y con mucho gusto les podré entregar la cotización y obsequiar algunos documentos técnicos que sean de su utilidad. Así que eso, gente, sin más que agregar, cuídense mucho y recuerden, nunca dejen de estudiar. Adiós.